Desperté con una sensación extraña, como si mi cuerpo fuera completamente ajeno a mí. No sabía dónde estaba ni qué había pasado. Sentí un peso profundo en mis brazos y piernas, como si no pudiera moverme con facilidad. Intenté abrir los ojos, pero la luz que me cegó cuando finalmente lo logré me hizo cerrarlos de nuevo. Algo confundida. Estaba en un hospital. Eso lo podía intuir por los sonidos suaves de las máquinas alrededor. Recuerdo vagamente cómo todo ocurrió, pero los detalles se me escapaban, como si hubiera estado soñando en una dimensión paralela. Un accidente, un coche. Pero más, allá de eso, mi mente estaba vacía, y el dolor era algo que no podía identificar. Me sentía desorientada, perdida en el tiempo. ¿Cuánto había pasado? No lo sabía. Mi mente no podía procesar el hecho de que yo había estado desconectada de la realidad por tanto tiempo. Raquel, ¿estás despierta? Escuché una voz familiar, pero no podía situarla de inmediato. Una voz suave, amorosa, un intento de reconocimiento que me hizo sentir más perdida que nunca. Raquel, fuiste tú quien estuvo allí, y todos te estábamos esperando. Las palabras de esa voz me devolvieron algo de claridad. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuve...? No pude terminar la frase. Las lágrimas me ahogaban. En ese momento, comprendí que había estado fuera mucho tiempo, que todo lo que conocía estaba quizás cambiado. No sabía lo que me había perdido. Me miré a mi alrededor, viendo cables y tubos conectados a mi cuerpo. El ambiente olía a hospital, con esa fragancia de limpieza excesiva que me hacía sentir más distante aún de mi propia realidad. Sentía que el tiempo había pasado, pero que yo no había vivido nada. Raquel, volvió a decir la voz, esta vez más cercana. Tuviste un accidente. Estuviste en coma por varios años, pero ahora estás despierta. Lo superaste. El impacto de esas palabras me golpeó con fuerza, como un torrente de emociones desbordadas. ¿Varios años? Eso no podía ser real. No podía entender cómo el tiempo se me había escapado sin que yo supiera qué había pasado con mi vida, con mi familia, con mi marido. A los pocos segundos, la puerta del hospital se abrió, y allí estaba él, Marcos, mi esposo. Al verlo, mi corazón dio un vuelco, pero al mismo tiempo sentí una mezcla de confusión y tristeza. Habían pasado tanto tiempo, y yo no sabía si era la misma persona que había dejado atrás. Él se acercó lentamente, como si fuera consciente de que las cosas ya no eran las mismas. Me miró con un leve gesto de alivio, pero había algo en su mirada que me decía que yo ya no formaba parte de su vida de la misma manera. Raquel, me alegra verte despertar, dijo con voz temblorosa, pero había una tristeza en sus ojos que me desconcertó. Algo había cambiado entre nosotros, algo que yo no alcanzaba a comprender. Sentí que mi corazón se rompía un poco más. El tiempo pasó, y con él, las preguntas se acumulaban en mi mente. Estaba despierta, pero en muchos aspectos me sentía como una extraña en mi propia vida. Las personas me miraban con una mezcla de compasión y duda, y yo apenas podía reconocerme a mí misma. El hospital, el sonido constante de las máquinas, la luz fría y el aire artificial se convirtieron en mi nuevo mundo. Marcos estaba allí, casi todos los días. Lo veía llegar por la mañana, con su rostro cansado pero esperanzado, y se sentaba junto a mi cama, tomando mi mano como si eso fuera todo lo que podía hacer por mí. Al principio, me sentía reconfortada por su presencia, pero también algo perdida. No podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado mientras yo estaba fuera. Marcos seguía siendo el hombre que conocía, pero a la vez ya no era el mismo. Él me hablaba de cómo había estado luchando por seguir adelante, cómo había vivido con la esperanza de que algún día despertaría, pero había sido tan difícil. Me lo decía con una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que no podía ignorar. A veces, cuando me miraba, parecía que me veía como a alguien más, como si no pudiera recordar del todo la mujer que fui antes del accidente. A veces me preguntaba si la Raquel que conocía, la mujer fuerte y decidida, ya no existía más. Esa idea me aterraba. Yo quería ser esa mujer de nuevo, pero no sabía cómo. No sabía cómo reconstruir lo que se había roto, lo que había desaparecido mientras yo estaba en coma. Marcos me hablaba de todo lo que había sucedido durante los años en los que yo estaba ausente. Me contaba sobre su trabajo, sobre la familia, sobre las personas que me rodeaban. Pero, a pesar de sus esfuerzos por mantener la normalidad, yo sentía que algo no estaba bien. ¿Por qué algo tan simple como escucharle hablar de su día me hacía sentir tan distante de él? ¿Por qué no podía conectar con lo que me decía, con lo que me mostraba? En su voz había algo que me desconcertaba, una mezcla de amor, pero también de dolor, algo que no lograba entender. Un día, después de una de esas largas conversaciones, Marcos me miró con una expresión que nunca antes había visto. Era una mirada triste, pero también llena de compasión. Raquel, dijo con suavidad, te he estado esperando, pero también he tenido que aprender a vivir sin ti. No ha sido fácil, y me siento culpable por ello, pero tengo que ser honesto contigo. No sé si las cosas pueden volver a ser como antes. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Sentí que mi corazón se rompía, que algo dentro de mí se apagaba. ¿Qué significaba eso? ¿Que Marcos había dejado de esperarme? ¿Que había dejado de luchar por lo nuestro? No podía creerlo. Todo el tiempo en coma, él me había hablado con tanta esperanza, con tanto amor, pero ahora estaba diciendo esas
esas palabras. ¿Qué había pasado en esos años? ¿Acaso él había perdido la fe en nosotros o simplemente había aprendido a vivir sin mí? Me quedé en silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. No podía mirarlo a los ojos, no podía soportar la tristeza que sentía en su mirada. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente se encontraba lejos, viajando en ese abismo de preguntas sin respuestas. Pasaron los días, y las visitas de Marcos se hicieron más espaciadas. Aunque seguía viniendo, había algo diferente en él. A veces, no sabía si era la mirada ausente en sus ojos o el tono de su voz, pero algo me decía que él ya no era el mismo hombre que había amado, y yo tampoco me sentía como la misma mujer que había conocido. Era difícil aceptar que el tiempo había cambiado todo, que todo lo que conocíamos había quedado atrás. Una tarde, mientras me encontraba sola en mi habitación, la puerta se abrió y entró Laura. Al principio no la reconocí de inmediato. Había pasado tanto tiempo desde que la vi, y la mujer frente a mí era diferente. No solo su aspecto había cambiado, sino también la manera en que me miraba. Estaba más madura, más serena, pero había algo en su mirada que no podía identificar. Sin embargo, sabía que la conocía. Raquel, dijo con una sonrisa cálida, soy Laura, tu prima. ¿Recuerdas? La miré fijamente, tratando de conectar los puntos. Claro que la recordaba. Laura había sido siempre una persona cercana, una amiga. Me había apoyado en tantos momentos y, aunque no la veía tan a menudo, su rostro siempre había estado presente en mi vida. Pero verla allí, en mi habitación, me hizo sentir incómoda, como si algo en el aire hubiera cambiado, como si su presencia no fuera completamente bien recibida. Sí, claro, Laura, respondí, intentando sonar natural, pero sin poder evitar la incomodidad que sentía. Es solo que ha pasado tanto tiempo, todo está tan extraño. Ella asintió con comprensión y se sentó junto a mí. Sé que debe ser difícil para ti, Raquel. Todo ha cambiado mucho mientras estabas fuera. Marcos ha estado pasando por muchas cosas. Y, bueno, yo también he estado aquí para él, para ambos. Esas palabras me golpearon como un rayo, para él y para mí. Sentí una mezcla de desconcierto y miedo, como si esas palabras ocultaran algo más, algo que no estaba listo para enfrentar. Laura había estado allí durante todo ese tiempo, mientras yo no podía, mientras todo lo que conocía cambiaba. Pero, ¿cómo se había involucrado tanto con Marcos? ¿Qué había pasado entre ellos? Laura continuó, ajena a mis pensamientos. Raquel, estoy aquí para ti. No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre serás mi prima, y siempre estaré aquí, para apoyarte. No tienes que enfrentar todo esto sola. Intenté sonreír, pero algo en su tono me hacía dudar. Había algo que no entendía, algo que no podía poner en palabras, pero sentía que